Hola familia, nada más estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Meléndez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Estamos en el día número 258 de lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a ver un proceso y un cambio. Vamos a leer del Evangelio según San Mateo, porque estamos haciendo un alto en los periodos del Antiguo Testamento para que podamos entender ahora el Evangelio de otra perspectiva. Vamos a también a ver el libro de los Proverbios como texto anexo a este periodo y sobre todo para conocer un poco más la palabra de Dios. En este día vamos a compartir del libro del Evangelio según San Mateo, capítulo 1 al 4, y el libro de los Proverbios, capítulo 18, versículos del 17 al 20. Vamos a preparar nuestra Sagrada Escritura para continuar la lectura de la palabra de Dios. Vamos a preparar también nuestro corazón. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del Evangelio según San Mateo, capítulo 1. Genealogía de Jesús. Genealogía de Jesús, Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar y Farás y a Sara. Farás engendró a Esrón, Esrón engendró a Arán, Arán engendró a Amimadad, Amimadad engendró a Nazón, Nazón engendró a Salomón, Salomón engendró a Rahab y a Boz, Boz engendró de Ruth a Obeded, Obeded engendró a Jesé, Jesé engendró al rey David, David de la mujer de Urías engendró a Salomón, Salomón engendró a Robán, Robán engendró a Abías, Abías engendró a Asar, Asa engendró a Josafat, Josafat engendró a Jorán, Jorán engendró a Osías, Osías engendró a Joatán, Joatán engendró a Acaz, Acaz engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amón, Amón engendró a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. Cuando la deportación de Babilonia, después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Zerubabel, Zerubabel engendró a Abiud, Abiud engendró a Elequim, Elequim engendró a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Agin, Agin engendró a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Mesías. Así pues, son 14 las generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación de Babilonia y 14 desde la deportación de Babilonia hasta el Mesías. Nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús, el Mesías, fue así. Su madre, María, estaba prometida a José y, antes de vivir juntos, resultó que estaban un hijo por la acción del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió separarse de ella en secreto. Después de tomar esta decisión, el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas, acepta a María como tu esposa, pues el hijo que espera viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había anunciado el Señor por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Recibió a su esposa y, sin tener relaciones conyugales, ella dio a luz un hijo al que José puso por nombre Jesús. Capítulo 2. Los sabios del Oriente. Jesús nació en Belén, un pueblo de Judá, en el tiempo del rey Herodes. Por entonces, unos sabios de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido y hemos visto su estrella? En el Oriente venimos a adorarlo. Al oír esto, el rey Herodes se alarmó y con él toda Jerusalén. Entonces convocó a todos los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le respondieron: en Belén de Judá, pues les dejó escrito el profeta: Y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las ciudades principales de Judá, porque de ti saldrá un jefe que será pastor de mi pueblo, Israel. Entonces Herodes llamó aparte de todos los sabios, investigó con exactitud el momento en que había aparecido la estrella y les envió a Belén con este encargo: vayan a informarse bien sobre ese niño y, cuando lo encuentren, avísenme para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y la estrella que había visto en Oriente los guió hasta que llegó y se detuvo encima donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y la adoraron postrándose en tierra.
Abriendo sus cofres, les ofrecieron como regalo oro, incienso y mirra. Y advertidos en sueños que no regresaran donde estaba Herodes, regresaron a su país por otro camino. Huida a Egipto y regreso. Cuando se fueron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate ahí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó de noche, tomó al niño y a su madre y partió hacia el Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que le había anunciado el Señor por el profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, viéndose burlado por los sabios, se enfureció tanto que mandó matar a todos los niños de Belén y todo su alrededor que tuvieron menos de los 2 años, conforme a la información que había recibido de los sabios. Así cumplió el anunciado por el profeta Jeremías. Se ha escuchado en Ramá, en clamor, un gran llanto y lamento. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere consolarse porque ya no existen. Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque han muerto el que atentaba contra la vida del niño. José se levantó, tomó al niño y a su madre, regresó con ellos a la tierra de Israel. Pero al oír que Aqueleo reinaba en Judá, como sucedió de su padre Herodes, tuvo miedo de ir ahí. Entonces, avisado en sueños, se retiró a la región de Galilea y fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. De esta manera se cumplió el anunciado por el profeta: se haría llamado Nazareno. Capítulo 3. Juan el Precursor. En aquellos días apareció Juan el Bautista, predicado en el desierto de Judea. Decía: conviértanse, porque está llegando el reino de los cielos. Él se refería al profeta Isaías cuando dijo: voz del que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, nivelen sus senderos. Llevaba Juan un vestido de pelo de camello y una correa de cuero a su cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel de campo. Acudía él a Jerusalén, de toda Judea y de toda la región de Jordán. Ellos reconocían sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. Viendo que muchos fariseos y saduceos venían a lo que los bautizaran, les dijo: raza de víboras, ¿quién les enseñó a escapar del juicio inminente? Den frutos y prueben su conversión, y no piensen que basta con decir: somos descendientes de Abraham, porque les digo que Dios puede sacar de esta piedra descendientes de Abraham. Ya está puesta la hacha a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto va a ser cortado y echado al fuego. Yo los bautizo con agua para que se conviertan, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará con espíritu y fuego, y también su mano la horquilla para separar el trigo de la paja. Recogerá su trigo y en el granero, y la paja la quemará con un fuego que no se apaga. Bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino desde Galilea al Jordán y se presentó en Juan para que lo bautizara. Pero Juan trataba de impedírselo diciendo: soy yo quien necesita que tú me bautices. ¿Y tú vienes a mí? Jesús le respondió: olvida eso ahora, pues conviene que cumplamos lo que Dios ha dispuesto. Entonces Juan accedió. Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua y en ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y descendía sobre él, y una voz que venía del cielo y decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Capítulo 4. Tentaciones en el desierto. Entonces el Espíritu condujo a Jesús al desierto, para que el diablo le pusiera a prueba. Después de ayunar 40 días y 40 noches, sintió hambre. El tentador se acercó entonces y le dijo: si eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, no solo pan vive el hombre, sino toda la palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo le llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, dará órdenes a sus ángeles para que te lleven en brazos, de modo que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo el diablo le llevó consigo a una montaña muy alta, le mostró todos los reinos del mundo con su gloria y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo: retírate, Satanás, porque estás escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él le darás culto. Entonces el diablo se alejó de él y unos ángeles se acercaron y le servían. Luz de las naciones. Al oír Jesús que Juan había sido encarcelado, regresó a Galilea. Dejó Nazaret y se fue a vivir a Cafarnaúm junto al lago, en la frontera entre Zabulón y Neftalí,
para que se cumpliera el anunciado por el profeta Isaías: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz. A los que habitaban en una región de sombra de muerte, una luz les brilló. Anuncio del reino de los cielos. Desde entonces empezó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque está llegando el reino de los cielos. Primeros discípulos. Paseando por el lago de Galilea, vio a dos hombres, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, que estaba echando las redes en el lago, pues eran pescadores, y les dijo: vengan conmigo y les haré pescador de hombres. Ellos, dejando inmediatamente las redes, lo siguieron. Más adelante vino otros dos hermanos, Santiago, y el de Zebedeo, y su hermano Juan, que está en la barca con su padre Zebedeo, preparando las redes. Llamó también a ellos, y dejando inmediatamente la barca y a su padre, lo siguieron. La actividad de Jesús. Recorría toda Galilea, enseñando a las ciudades judías, anunciaba la buena noticia del reino y sanaba las enfermedades y las dolencias del pueblo. Su fama se llegó a toda Siria. Lo trajeron todos los que sentían mal, afligidos por enfermedades y sufrimientos diversos, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los sanaba, y le siguió mucha gente de Galilea y de Decápolis, Jerusalén, Judea y el otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al escuchar el Evangelio de San Mateo, nos pone de relieve todo este comienzo que Jesús tiene, desde su genealogía, de cómo nace, de quiénes son sus padres, y sobre todo ese comienzo, un comienzo que nos alienta para poder entender la historia de la salvación, recordando que acabamos de terminar el episodio del exilio, donde pues Dios ha sacado a Israel, pero lo va a regresar a su tierra, como en los algunos capítulos que escuchamos o versículos que escuchamos en Mateo, que Jesús, aunque estaba deportado, estaba desterrado de Jerusalén, es quien lo llama y es quien lo busca para que anuncie la salvación, y es salvación que nosotros debemos de conocer, primero de Jesús, pero también de nosotros. ¿Cómo es que nosotros somos llamados? Y así termina el Evangelio, el llamado de los primeros discípulos y las actividades que hace Jesús. Ahora bien, pensemos y meditemos y reflexionemos sobre este Evangelio, que nos anuncia el reino de Dios, ese reino de Dios que está en medio de nosotros. ¿Cómo es que nosotros lo hemos vivido y lo hemos acercado más en nuestras vidas? Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro del Evangelio San Mateo, pasemos ahora al libro de los Proverbios, capítulo 18, versículos del 7 al 20. En el pleito parece tener razón el primero que habla, pero viene la otra parte y le contradice. La suerte pone fin a los juicios y decide entre los poderosos. Hermano ofendido es fortaleza inaccesible, y las peleas los cerrojos del castillo. Del fruto de la boca se harta el vientre, el producto de sus labios quedará harto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oración final. Señor Jesús, que el Evangelio que nos transmite tu inicio, tu comienzo, tu familia y sobre todo tu forma de anunciar la palabra y el reino de Dios nos fortalezca. Que nosotros podamos conocer nuestra historia y sobre todo conozcamos la historia de la salvación que estamos escribiendo a través de nuestras vidas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos tenido un día más de lectura para Dios, que esperando que podamos seguir perseverando y sobre todo viviendo esta gran experiencia. Que tengas un bonito día y una fantástica semana. Bendiciones.